Exaltación de la Cruz, ciudad cabecera Capilla del Señor, a 80 kilómetros de nuestra ciudad de Buenos Aires. La naturaleza, los caminos ondulados para hacer bicicleteadas, para hacer caminatas. Tenés un excelente arroyo, el arroyo de la Cruz, que bordea el pueblo cabecera Capilla del Señor, como vos decías. Y tenés una de las características fundamentales del distrito, que es el pueblo de Capilla del Señor. Le decimos pueblo cariñosamente, aunque el tamaño es de ciudad, pero nosotros nos comportamos como pueblo. Capilla está declarado bien de interés histórico nacional. Esto quiere decir que es un poblado en el cual se preserva fundamentalmente lo que es el patrimonio arquitectónico, y paralelo a eso hay todo un trabajo también de concientización de la población respecto de sus tradiciones y de su identidad. Aparte tenemos cerca de 7.000 habitantes acá en Capilla y alrededor de 24.000 en el partido, ¿no? Sí, exactamente, eso habla, somos un partido muy pequeño y de ahí, un poco estas costumbres pueblerinas. Ahora estamos llegando al horario de la siesta en este momento y el pueblo se va calmando, la siesta es religiosa. Por supuesto que durante la mañana tenemos toda la actividad comercial, la tarde ya se proyecta para disfrutar ya sea la pileta municipal, el camping municipal, sino dar una caminata por el pueblo, y ya para la noche recorrer los distintos lugares que ofrece Exaltación de la Cruz. Roberto, en otra entrega vas a comentar un poquito de la iglesia, vas a contar un poquito de los monumentos y de las fachadas, por favor, ¿eh? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estamos en la parroquia de Exaltación de la Cruz, que como particularidad tiene que nació primero la parroquia y el pueblo nació alrededor de esta iglesia, ¿es así? Bueno, sí, el origen de Capilla del Señor está precisamente en el oratorio, que posteriormente da origen al pueblo y también al distrito de Exaltación de la Cruz. Es una iglesia que realmente tiene unos altares preciosos que, como me contaba Alberto, son en madera pareciendo mármol. ¿Cómo se inició esto? Bueno, nosotros estamos aquí en el templo de la parroquia, que tiene su origen en 1866 y que vino a sustituir a los dos oratorios anteriores, uno de ellos que se puede visualizar todavía, que fue pintado por García del Molino en su paso aquí durante el siglo XIX, y que nos remite a aquellos primeros tiempos, ¿no es cierto? Este templo, entre las singularidades que tiene, una es el magnífico trabajo artesanal de sus altares laterales y de su retablo central, que corresponde a la madera imitando al mármol, y que, indudablemente junto con la imaginería son grandes valores que atesora nuestro querido templo de Capilla del Señor. Y como particularidad mayor tenemos dos astillas de la Cruz de Cristo. Alberto, cuéntenos cómo llegaron acá. Bueno, tenemos, sí, no es común en las iglesias, pero en aquellas que están bajo la advocación de la Santa Cruz es posible encontrarlas. En Capilla del Señor tenemos el privilegio de tener estas astillas, las reliquias de la Santa Cruz, que llegaron a nuestro templo allá por el siglo XIX, exactamente en 1892, y que hoy están presentes en uno de los altares laterales, el que corresponde al altar del Calvario, y que además está presente también en todas las celebraciones que están asociadas a la cruz, como por ejemplo el Viernes Santo, cuando a las 3 de la tarde se realiza la veneración de las reliquias. Alberto, tenemos una riquísima historia en esta parroquia. ¿Qué le parece si después retomamos este tema y nosotros seguimos con Argentina Interesante? En Capilla del Señor ingresamos al Museo del Periodista con una singular historia. Alfredo nos la va a relatar. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. La existencia de este museo se debe a que acá en Capilla del Señor, en el año 1871, nace lo que sería el primer periódico de la provincia de Buenos Aires. El director de este periódico fue Manuel Cruz, que, dicho sea de paso, era también director de una escuela de primeras letras que existía en ese momento en el pueblo. Volviendo a lo del periódico, fue muy importante en su época, no solo por el hecho de haber sido el primero, sino por el contenido que tenía. Vino a cubrir una necesidad que era la ausencia total de información, de medios en toda la gran llanura bonaerense.
Alfredo, relatame un poquito una máquina en particular que vemos. Sí, precisamente para poder hacerse este periódico se ve la obligación de instalarse lógicamente una imprenta y se compra en Francia una máquina Marinoni que llega en junio de 1871 acá a Capilla del Señor y que sería la que haría los 133 números que integran la comisión, la colección del monitor de la campaña. Alfredo, gracias. A ustedes. Continuamos en Argentina Interesante. Capilla era la típica estación bonaerense con alero y tanque de agua que abastecía las locomotoras a vapor. Data del año 1886. El 4 de febrero de ese año, don Federico Lacroce obtiene la concesión de este ramal para construir el tranvía rural y el 4 de abril de 1888 inaugura sus servicios siendo Máximo Paz gobernador de la provincia de Buenos Aires. Parte de su recorrido debía ser hecha con caballos que arrastraban los vagones. Aquí tiene su sede la agrupación Scout Tomás Alguero y la asociación colombófila La Capillense. Frente a la estación se ubica el antiguo galpón de acopie que en breve alojará al Museo de la Colonización, la Producción y las Costumbres. A 20 kilómetros de Capilla del Señor, un muy buen camino de tierra, llegamos a una auténtica pulpería. La pulpera Elsa nos recibe y nos va a contar un poco esta historia. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo está usted? Bien, usted. Coméntenos un poco esta historia que tiene 100 años, ¿no? 100 años desde que vino mi abuela, pero ya tenía sus 100 años más. Y Elsa, ¿cómo es esto de esta reja que separa esta historia? ¿Por qué se ponía esto? Y antes las pulperías eran todas con rejas, porque se tendía solamente Zárate, que son los lugares, y bueno, Capilla del Señor. Y en tantos años, algún entrevero, algún paisano, alguna cuchillada, ¿sí? Sí, hay de eso muchas historias, de la época de mi abuelo. ¿Ahora son más moderados los paisanos? Más moderados, sí. ¿Anécdota solamente? Anécdota nada más. Sí, eso de cuando éramos chicas nosotros, y bueno, en la época de años atrás, porque mi abuelo vino en 1905, ahí sí, había ya como un barrio, ahora no ha quedado nada de eso. Porque antes había el barrio de los negros, que le decían, de los esclavos. ¿Y Elsa, quiénes son los parroquianos que vienen acá a tomarse su copita, a tomarse su cerveza? Toda la gente del lugar, toda la gente del lugar. Elsa, gracias por esta nota, gracias por conservar tanto tiempo este lugar, que es muy lindo realmente, algo muy autóctono. Gracias, Elsa. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Continuamos en Argentina Interesante. ¿Qué promueve en este momento Capilla y sus alrededores para el turismo? Exaltación de la Cruz, para ser más generosos, si te parece, y todas las localidades, Capilla, Robles, Cardales y los pequeños poblados también, ofrecemos en primer lugar gente, conocer gente abierta, simpática, nos gusta recibir visitas, nos gusta vestirnos de fiesta para recibirlos, y después la naturaleza del campo, la llanura pampeana tiene una expresión muy sublime en Exaltación de la Cruz, el pueblo histórico, nuestra naturaleza, nuestro clima y, insisto, sobre todo nuestra gente. Roberto, gracias a vos y a toda tu gente. No, gracias a ustedes por venir a difundir estos pequeños polos en los cuales estamos tratando de difundir, así que gracias a Argentina Interesante. Gracias. Final para esta semana de Argentina Interesante por Canal 7 de Buenos Aires.